Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Codes. Este es el último video sorteo de la semana, así que asegúrense antes de irse de dejar un comentario abajo para tener un chance de ganar. Toda la semana ya hemos estado escogiendo ganadores de los primeros videos, seguiremos haciendo eso hasta el domingo y el lunes anunciaremos todos los ganadores juntos en un solo video. Hoy tenía la intención de hacer una nueva guía para algún caballero A que no hayamos hecho todavía, pero estoy tan ocupado con esto de los sorteos que no me dio tiempo. Afortunadamente sí tengo grabados dos buenos ataques, uno en el templo de Shion y uno en el templo de Saga, en los templos de Hades. Vamos a ver esas estrategias hoy. Arranquemos entonces con el templo de Saga, que está abierto, está por terminar, pueden hacer la estrategia para la próxima vez. Y muchachos, yo sé que se repite mucho esto del pollo, estas estrategias, esta serie de videos del templo de Hades están enfocadas en hacer la mayor cantidad de daño posible. Para eso se necesita el pollo. Hay otras unidades que funcionan, como por ejemplo Radamantis y Piscis, son en realidad los únicos otros que pueden hacer unos niveles de daño relativamente comparables. Cuando terminemos con todos estos ataques óptimos del pollo, puedo tratar de hacer otra guía con los otros personajes. El problema es que a Radamantis no lo tengo subido y no vale la pena gastarme todos los tomos, todos los recursos solo para hacer un video. La estrategia con Piscis sería la misma que vimos hace muchísimo tiempo para el jefe de Legión, en el cual utilizamos un equipo que genere energía, así le queda a Piscis energía al final. Como siempre, Seiya, toda esta gente que ven con estos ataques enormes, utiliza Luna y Seiya en cada uno de ellos. Algunos de sus jugadores tienen 5 lunas y 5 Seiyas listos solo para esto. Vamos a ver entonces el ataque de esta mañana cuando teníamos un 65% de inspiración con la Legión y 6% de inspiración personal. Saga también estaba en menos de, ¿qué es? El 40% para Rey Gigante, así que recuerden que el Cosmo del Pollo depende de eso. El equipo que vamos a utilizar consiste de, como siempre, Luna con Hada del Pantano para poder tener esa energía extra. Luego está el Pollo, en este caso con Rey Gigante, mucho robo de vida, yo lo tengo en un 25% más o menos. Seiya con Dientes de Dragón, por si acaso lo enfocan, que no se nos vaya a morir, y lo llevamos sin vida, para tratar de que lo enfoquen a él. Hashun va con Elfo Sangriento para ayudar a romper defensa un poquito. Poseidón con Elfo del Viento para maximizar su daño después de un par de rounds. Cáncer va con Elfo Sangriento también para romper defensa. Y en la protección de los dioses vamos a utilizar Ares. Como siempre, muchas gracias a Trollsoku por compartir esas estrategias en su canal. Aquí la vamos a modificar un poquito del orden de los turnos que él hizo, porque con la inspiración de nuestra legión no llegamos a matar a todos los enemigos con los primeros ataques de área. En el primer movimiento, en el primer round, le damos doble turno a Poseidón y después con el pollo marcamos a Géminis. Con Seiya hacemos un simple básico y en este caso voy a atacar cualquiera de las unidades que estén en el campo para tratar de matarlas. Si tuviéramos un nivel de inspiración enorme, entonces entre el ataque de área de Poseidón y el ataque de área del pollo morirían todos. En mi caso no es así. Entonces en este primer round abro con una ola y después utilizo ataques individuales de Poseidón para tratar de rematar a los enemigos. Y tuve un poquito de suerte que aquí me salieron 3 turnos, así que tengo el chance de casi matar otra unidad. Sí, casi, por la confusión se me fue hacia el Pegaso Negro. A Cáncer le habíamos dado 2 turnos también. Sí, a Cáncer le habíamos dado 2 turnos con Hashun, así que podemos hacer 2 Piu Pius para tratar de seguir matando a estos enemigos. Nuevamente la confusión me jode, me hace que ataque a Saga en vez de al Pegaso Negro que está por morir, pero no es muy grave. En el segundo turno entonces vamos a arrancar con Luna como siempre, después de comernos unos cuantos ataques acá. Supuestamente si nuestro Pegaso está bajo de vida, porque tiene poquita vida, lo deberían enfocar, pero en este caso no me funcionó. Entonces en el segundo round le damos doble turno al pollo, aplicamos Ares en contra del Géminis para que después de un par de rounds no pueda utilizar sus habilidades especiales. Hacemos el ataque de área y con esto creo que mueren casi todas las otras unidades, lo cual nos ayuda para Cáncer. Solo queda el Cisne Negro, nos damos un buff de ataque, nos damos 2 buffs de ataque y empezamos a escupir. En este turno utilizamos el básico nuevamente con Seiya, si no estoy mal, tratar de rematar a este Cisne Negro, así tenemos más fantasmas. Con Hashun le damos nuevamente doble turno a Cáncer, que ya en este momento puede invocar 4. Con Poseidón, si no estoy mal, ¿hacemos invocación o hacemos rayo? No me acuerdo exactamente qué hicimos. No, parece que hacemos invocación. Correcto, hacemos la invocación que rompe defensa. Así empezamos a romperle la defensa al Saga enemigo. Con Cáncer en el primer turno, como tenemos el costo de energía subido, solo podemos hacer un ataque individual, pero con esto terminamos al Cisne Negro. En el segundo movimiento podemos hacer todas nuestras invocaciones, ya tenemos los 5 fantasmas, que es el máximo que podemos tener a este nivel. Ya los tenemos disponibles. Al utilizar esta habilidad no solo activamos 5 escupitazos del pollo, sino que también le damos otro turno más a Cáncer. Por eso se utiliza Hashun, por más que le suba el consumo de energía, podemos hacer primero básico y después invocación y obtener un turno más. Entonces siempre son 3 turnos de Cáncer garantizados. Con Luna le damos el doble a Seiya, empezando ya en este round. Por fin podemos aplicar debilitaciones que hasta ahora no habíamos podido por el consumo de energía.
Aplicamos una debilitación y esto empieza a subir muchísimo el daño del pollo. Al pollo se le está activando también el rey gigante por el nivel de vida de Saga. Nuevamente doble turno a Cáncer. Con Poseidón, si no estoy mal, hacemos la segunda invocación, que es la que contraataca al final del round, cuando Saga se mueve. Continuamos rompiendo defensa con la invocación de Poseidón, perdón, que rompe 30% y dura 3 rounds. O sea que Poseidón solo casi que llega esa rotura de defensa al máximo. Casi que ni se necesita equipar a los otros. Yo se los tengo a Hashun y a Cáncer porque no contribuyen con daño, entonces la verdad que prefiero maximizar, así solo me faltara el 10%, prefiero maximizar esa defensa que podemos romper y así hacer más daño. Entonces, como vieron con Cáncer, en su primer movimiento hacemos básico, en el segundo movimiento hacemos invocación, lo cual activa más escupitazos, pero también nos da un movimiento más, y en el último movimiento, el tercero en cada round, hacemos básico nuevamente. Seiya sigue sin bajar de 50% porque los estúpidos del principio decidieron atacar a Luna y a Cáncer en vez de Seiya. Nuevamente doble turno para Seiya. Aquí llegamos a las 4 acumulaciones de debilitación, que es el máximo que podemos llegar en este run. Con Hashun, nuevamente doble turno a Cáncer, y creo que el próximo doble turno de Cáncer me lo voy a saltar porque dura demasiado. Hacemos el rayo individual con Poseidón, y aquí, guys, algo, si en el primer movimiento hacíamos la ola y le hacíamos clic a Géminis, entonces lo íbamos a marcar con los 3 elementos desde el principio. Eso es algo que puede optimizar un poquitito el run, no es demasiado, pero por lo menos ya los tendrían marcados. Con Cáncer, nuevamente ataque individual en el primer movimiento, invocación en el segundo movimiento, en el tercer movimiento vamos a hacer básico, pero creo que voy a cortar. Por fin termina el round, aquí ya está activo Ares, entonces Saga se está obligado a atacar individualmente al pollo, el pollo sobrevive y se cura con un solo ataque, roba suficiente. El último round, doble turno a Seiya nuevamente, mantener esas 4 acumulaciones de Weekend todo el tiempo, que es lo que más sube el daño. Con Hashun, doble turno a Cáncer nuevamente, y este fue un muy buen run con un puntaje bastante decente al final. Si me hubieran bajado a Seiya de 50%, que es un poquito cuestión de suerte, en mi equipo es el más bajo de vida por mucho, ni siquiera tiene Cosmo Amarillo equipado. Igual hay veces que los enemigos deciden no enfocarlo, no sé cómo funciona exactamente. Supuestamente si una unidad es la más baja de vida, los enemigos, estos automáticos con la inteligencia artificial de la computadora, lo deberían enfocar, pero no siempre sucede. Entonces, en vez de seguir grabando y grabando y grabando esperando a que me salga, les comunico eso. Algún día me va a salir la maldita cosa del 50% de Seiya y voy a poder guardar un buen asalto, un buen puntaje, que después simplemente puedo hacer incursión, puedo repetir sin tener que volver a intentar. Ahí hicimos, creo que el segundo turno de Cáncer, invocamos nuevamente, no, ya, ese era el tercero. Perfecto, último escupitazo del pollo y esto resulta en un ataque de 26 millones. Ahora vamos con el templo de Xion, tenemos una inspiración muy similar, 64% de la legión, 5% de inspiración personal, Xion bajo de vida, entonces el pollo probablemente va a tener rey gigante nuevamente. Luna, como siempre, va con Hada del Pantano y pueden ver que este video es más viejo porque Luna no tiene su look playero todavía. Rey gigante en el pollo, sin 25-27% de robo de vida. Seiya va con Elfo Sangriento, porque en este caso no vamos a traer a Poseidón. Luego viene Hashun, también con Elfo Sangriento, porque aunque él no ataque individualmente, el fantasma de Hashun también aplica los efectos del Cosmo Legendario. Isaac con Elfo Sangriento, aquí todo el mundo va a ir con Elfo Sangriento, ayudar a maximizar lo que podemos romper de defensa y así el daño también. Aquí la protección de los dioses no importa, en realidad traemos Ares pero ni siquiera se utiliza porque después de cierto momento en la pelea ya Xion es totalmente inútil. Este nivel entonces lo que tiene de distinto es que Xion se esconde a sí mismo al principio de la pelea, entonces no le podemos aplicar el terror con el pollo, pero no hay ningún problema. Igual arrancamos dándole un doble turno al pollo, con esto hacemos el ataque de área y rompemos todos esos escudos que ven en los ayudantes. Eso es importante porque si quedan escudos al final de este round, Xion hace un ataque gigante que utiliza toda la vida de esos escudos y les va a matar a alguien, creo que prácticamente garantizado, a no ser que tengan suerte y le pegue al pollo y pueda después volver a nacer. Entonces con el doble turno hacemos el ataque de área, nos damos los 2 buffs de ataque, arrancamos con un ataque individual de Pegaso, nada muy especial. Con Hashun le damos el doble turno a Isaac porque a Isaac lo vamos a utilizar para tratar de rematar estos ayudantes y así Cáncer puede obtener más fantasmas. ¿Ok? El pollo, como no puede enfocar a Xion por lo que está oculto, y va a ir cambiando de enfoque durante la pelea, va a ayudar a matar a todos estos tipos y si no estoy mal, al final de este round ya van a estar todos muertos. Aquí me hacen la confusión, pero lo bueno es que si logramos matar a todos, la confusión ni siquiera importa porque el único objetivo que va a quedar es Xion. Aquí lo que nos baja el daño son un par de cosas. Primero,
no podemos utilizar el terror, porque en el primer round Xion está escondido. Segundo, nadie hace daño, así que a Seiya no hay chance de que no lo bajen de 50% nunca. En el turno de cáncer, como vieron, en el primer movimiento hacemos las invocaciones, que ya tenemos las 5. Esto nos da un movimiento adicional y en el segundo movimiento podemos hacer el ataque básico. Ok, ahora sí vamos a empezar a romper un buen poco de defensa entonces. En este segundo turno, creo que escojo darle el doble turno a cáncer, así se mueve un total de 3 veces. Con Seiya aplicamos, porque si no la energía no nos alcanza para todos los doble turnos. Con Seiya aplicamos una debilitación, con Hashun, y esto van a ser un montón de turnos y de movimientos, guys, que en algún momento vamos a cortar. Con Hashun le damos doble turno a Isaac, o sea que son 10 pollazos, 10 apoyadas más. Al final de las 10 apoyadas utilizamos primero el básico de cáncer, estos son 5 ataques más, después vamos a utilizar la invocación, lo cual nos va a dar otro turno más, o sea que en solo este movimiento de cáncer creo que atacamos más de 15 veces. Ok, invocamos en el segundo movimiento, atacamos nuevamente y después en el tercero básico. Ok, por fin el final del turno, ahora sí que tenemos suficiente energía, podemos empezar a darle doble turno a Seiya para llegar a esas 4 acumulaciones de Weekend. Y acá en este templo seguramente funciona una estrategia un poco más agresiva, que consiste en reemplazar ya sea Hashun, ya sea Isaac, con un Guilty. Con Guilty activamos ese 50% de Seiya, le ponemos diente de dragón a Seiya para que no se muera. No lo comemos con Guilty, pero como Guilty no se lo puede comer, entonces Seiya queda bajito, se activa su pasiva del 50% más de daño o del 70% más de daño, ya ni me acuerdo, y sube un poco el daño. No sé si al final es más importante eso o tener todos estos movimientos extra. Habría que probarlo, intercambiar el Cosmo, intercambiar los movimientos, a ver cómo nos va. En este round entonces hicimos 2 debilitaciones de Seiya, después doble turno a Isaac con Hashun. Con cáncer empezamos con un ataque, invocamos para obtener los 2 turnos y hacemos 10 ataques en total. Y aquí estoy escogiendo darle doble turno a Seiya con Luna y doble turno a Isaac con Hashun, porque cáncer es capaz de darse doble turno a sí mismo, entonces no necesita tanto que lo ayuden. En este cuarto round hacemos 2 debilitaciones nuevamente. Por fin llegamos a las 4 acumulaciones. Llegamos a las 4 acumulaciones. También ya rompimos el máximo de defensa que se puede romper. Doble turno nuevamente a Isaac. Hacemos todos los tentáculos. Y aquí pueden ver la diferencia entre los ataques. Aquí por cada pollazo estamos haciendo solo unos 180.000. Mientras que en el otro equipo estábamos haciendo creo que 300 y pico. Y eso es por el terror. Y por... no sé por qué más, la verdad, pero el terror sí afecta muchísimo, que es 80% más de daño cósmico por cada ataque. Nuevamente con cáncer, en el primer movimiento hacemos las invocaciones, activamos los 5 y en el segundo vamos a hacer básico. Ahí termina, como les dije, Xion después de cierto momento cuando los secuaces mueren hace un piu piu individual, ni siquiera se trata de poner escudo, no trata de hacer la revolución espacial estelar sideral. Doble turno nuevamente a Seiya, mantenemos las 4 acumulaciones de Weekend, mantenemos esa defensa rota para que podamos hacer esos 180.000 por pollazo. Doble turno a Isaac en el último movimiento, acá en el último round. Vamos a activar en total 10 ataques, volvemos con cáncer después. Con cáncer una vez más invocamos en el primer movimiento y después podemos hacer 5 básicos. Listo. Ese es el último fantasma. Xion nos hace piu piu una vez más, se despide del mundo y tenemos un puntaje de 20 millones con 64% de inspiración. Y listo, amigos, con eso cubrimos 2 templos más, el de Géminis y el de Aries. Solo nos queda pendiente el de Cáncer, el cual trataré. El de Cáncer es bastante complicado por el orden en que él decide explotar sus fantasmas. A veces uno termina muriéndose sin querer. Voy a tratar de grabar un buen ataque, ya sea mañana o el sábado. Mañana es sábado o el domingo cuando esté abierto. Y lo tendremos la semana que viene y ese ya es el último. Después puedo ver si alguien me ayuda con un Radamantis, alguien que utilice Radamantis para un ataque bien fuerte, que me preste la cuenta o que me grabe uno de sus ataques para poder enseñarles cómo funciona. De ahí para allá el daño que se puede hacer no es demasiado elevado. Esas son las 3 unidades principales. Número 1, rey del PvE en todas las áreas de PvE, es el pollo sin duda. En segundo lugar está Radamantis cargando sus alas, puede hacer un montón de daño sin ni siquiera utilizar energía. Y por último está Piscis, que fue el primer rey del jefe de legión y que después lo reemplazaron al pobre. Una vez más les recuerdo que este es el último video de sorteo, así que dejen su comentario. Mañana escogeremos ganadores, el domingo escogeremos los últimos ganadores y todo será anunciado en un video el lunes, así que súper pendiente a ese video del lunes. Muchísima suerte para todos los que están participando. Yo aquí los dejo, si no lo han hecho todavía, por favor dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.